Vamos con la siguiente entrevista. Ya nos acompaña Andrés Vázquez, analista económico, para analizar justamente el planteamiento que está haciendo la Asamblea Nacional, o más bien diríamos el correísmo, que busca a través de una enmienda que se declare al dólar como moneda oficial. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, gracias por conversar con Noticias Oromar. Que se plantee precisamente que el dólar sea una moneda oficial, ¿qué se logra? ¿O qué garantiza? ¿Que no se desdolarice el país o es una propuesta eminentemente electoral? Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Un gusto saludarlo a usted y a toda su audiencia. A ver, yo creo que esta enmienda, por supuesto que es positiva, poder tener un candado constitucional, que nadie se meta con la dolarización, al menos para cambiar la moneda de curso, siempre va a ser positivo. Pero hay que saber que hay dos candados adicionales que se pueden usar en este caso para proteger realmente la Constitución. Uno de ellos es limitar las funciones o incluso eliminar el Banco Central, como lo propuso hacer el presidente Milei en Argentina, porque si el Banco Central todavía tiene capacidades de emisión, es muy riesgoso de que todavía pueda haber una emisión de un dólar o una moneda fraccionaria que pueda competir contra el dólar. Y eso mismo es lo que no se han dado cuenta, ¿no? Puede ser que tú elimines o añadas el dólar o elimines la posibilidad constitucionalmente de tener, digamos, un bolivarito o un sucre como moneda de curso, pero si el Banco Central todavía tiene la posibilidad de emitir dólares o una moneda como la moneda electrónica que se hizo durante el correísmo, es muy preocupante. Y hay que saber que Diego Borja, en su artículo que escribió Cómo desdolarizar y no morir en el intento, una de las principales cosas era darle más funciones al Banco Central. Y cuando él fue ministro coordinador de la economía, en esos supraministerios que existían en el correísmo, justamente lo que hizo fue darle más autoridad al Banco Central. Entonces yo creo que para proteger la dolarización, además de este candado, que yo creo que simplemente es una palabra, es también limitar la actuación del Banco Central y evitar que se vaya a desdolarizar emitiendo monedas electrónicas o otro tipo de monedas que sí está autorizado todavía para emitir constitucionalmente. Andrés, y de que se mantenga el Banco Central, ¿existiría una mínima posibilidad de que emitiera dólares o ecuadólares y pondría en riesgo la dolarización en el país? Sí, a la final, ¿qué es lo que puede hacer el Banco Central? Puede emitir dólares que no estén respaldados por la Reserva Federal, que es lo que debería hacer, y comenzar a pagar, por ejemplo, a los funcionarios públicos con una moneda que le llamen dólares, entonces no te está saltando ese candado constitucional, y comienzas a emitir esta moneda sin respaldo, electrónica, les pagas a los funcionarios, les pagas a proveedores como una especie de bono, y comienzas a tener dos dólares, uno respaldado por los Estados Unidos y otro que está simplemente a libre disposición de emitirse por Banco Central. Entonces, eso sería lo preocupante. Y declarar al dólar como moneda oficial, ¿se debe hacer a través de reformas constitucionales o decretos? ¿Qué es lo que más le da sostenibilidad a este proceso, a este paso fundamental, para proteger al dólar, como usted lo menciona, Andrés? Yo creo que para todos los que valoramos el dólar, y sobre todo la capacidad de los ecuatorianos para que no se le quite su plata por medio de la devaluación, como lo ha sucedido en otros países del socialismo del siglo XXI, como lo es la Argentina, Venezuela, Bolivia, incluso Chile, que tiene un banco central muy independiente, o México, que ha tenido un banco central muy independiente, ha sufrido de este tema. Entonces, más allá de cuál será la vía legal, porque yo creo que esto es una innovación de agregar cuál va a ser la moneda de curso en la Constitución, debemos tener un marco cultural donde apreciemos el dólar, donde sepamos realmente cómo se puede defender la dolarización, que mucha gente no está clara, y eso creo que es más importante que cualquier añadir la palabra en la Constitución, sea decreto, sea reforma, sea vía una constituyente. Yo creo que es nuevamente revisar qué poder le damos del Estado sobre nuestra moneda y qué poder también le damos al Banco Central para emitir indiscriminadamente. Muchos expertos coinciden, lo que usted acaba de mencionar, que declarar al dólar como moneda oficial es un paso bastante importante porque protege la dolarización. Pero ¿qué otros factores
van a proteger precisamente este patrón monetario que hoy tenemos los ecuatorianos, que es el dólar? Yo creo que es importante saber que el tema de las reservas internacionales, del que tanto se quejan, por ejemplo, los otros partidos, como Pedro Granja lo había dicho en la primera vuelta, incluso Diego Borja lo dice en varias entrevistas, que van a traer las reservas internacionales. Y esto para el común de los mortales es un concepto difícil de entender. ¿Por qué tienen parqueada la plata, 7,000 millones de dólares en Suiza, en bancos? Y esto no es libre disposición de los políticos, no es que tienes una cuenta que dice tanta plata. Esto es simplemente un encaje bancario que sirve cuando se hacen importaciones, se paga, y cuando se hacen exportaciones, se vende. Y tú tienes que tener un encaje de todos los cuentaahorristas que respalde básicamente los depósitos de todos los ecuatorianos. En caso de que todos los ecuatorianos queramos retirar nuestros depósitos que tenemos en el banco, esa cuenta nos asegura que podamos retirar y que ese dinero se vuelva dinero constante y sonante. Entonces, el tema de las reservas internacionales es muy importante para aguantar la dolarización, porque si no existe respaldo de los dólares, después vamos a tener problemas en el caso de cualquier emergencia. Pero es que ya hemos tenido esos problemas, Andrés, porque en su momento algunos gobiernos le metieron mano precisamente a las reservas del Banco Central y a las reservas internacionales. ¿Eso debilitaría o pondría en riesgo la dolarización, como se lo hizo en otros momentos? Por supuesto, si usted debilita esas reservas y todo el mundo quiere retirar la plata, no vas a tener un dólar para canjear. Y el gobierno y los bancos van a tener problema de pagar ese dinero a todos quienes tienen cuentas y que quieren retirar su dinero. Y hay algunos otros mitos que es importante validar, que es, por ejemplo, siempre cuando hablan de la dolarización, incluso la asambleísta y nuevamente electa Paola Cabezas se refiere a que si tenemos importaciones, superávit de importaciones, debemos subir los aranceles para que haya más exportaciones que importaciones, como si el flujo de los dólares se tiene que proteger. Pero eso es lo mismo que decirle a alguien que tiene una tienda de barrio que se le está comprando demasiado la tienda de barrio y que usted no le va a comprar más y que se va a quedar con su dinero adentro. Si nosotros no tenemos todos los bienes aquí en el Ecuador y tenemos que importar algunos de los bienes, hacer bien a la dolarización también significa comerciar, no necesariamente tener más exportaciones que importaciones le va a fortalecer a la importación. Este fue el concepto que Adam Smith en el año 1700 comenzó a plantear, que dijo, no es importante la acumulación del capital, sino el comercio, cómo intercambiamos bienes y servicios que sean de utilidad para todo el mundo. Entonces así usted ve como países muy fuertes, como por ejemplo lo es Singapur, tiene una moneda casi a la par del dólar y tiene por supuesto un déficit de exportaciones frente a sus importaciones porque no producen todo lo que consumen y sin embargo la economía es muy sólida y se maneja bien. Entonces yo creo que también hay que comenzar a destruir ese mito, porque yo vi que Paola Cabezas ya comenzaba a hablar de salvaguardas que encarecen la vida de los ecuatorianos. Claro. Y lo que es curioso, que también critica las salvaguardas que pone el presidente Noboa a México, que ¿para qué va a criticar eso si ella misma estaba en la misma oración? Hay una contradicción en sus argumentos. Probablemente es por la desesperación de querer proyectar que el correísmo sí está empeñado en proteger el dólar. Ahora, no solamente necesita el país que se declare al dólar como moneda oficial para proteger este patrón monetario, sino que también se necesita una política económica que cuide y que proteja al dólar, como usted lo acaba de mencionar. Entre otras cosas, por ejemplo, hay que ser prudentes con el gasto del Estado para proteger, para, no sé si blindar la dolarización en el país. Sí, justamente, Pedro, ahí le dio en el clavo. ¿Qué es lo que más pone en riesgo la dolarización? Los gobiernos irresponsables que quieren gastar más de lo que nos ingresa. Esto nuevamente no es diferente que una tienda de barrio o cualquier negocio. Si usted tiene $10 de ingresos en su tienda de barrio, o $100, digamos que le va mejor, y usted se gasta 150, la única opción es endeudarse para poder gastar más de lo que le ingresa en su negocio. Si usted se endeuda y tampoco le alcanza, ¿qué es lo que puede hacer? En el caso de los gobiernos, pueden emitir moneda. Y por eso es que el correísmo está tan empeñado en cambiar la dolarización. Por eso es que puso un vicepresidente que es especialista
en desdolarizar. Claro, y que él ya planteó precisamente salir de la dolarización de una manera ordenada. Lo dijo en el Ecuador y también lo dijo en Venezuela. Es decir, que hay una doble intención o una intención velada, mi querido Andrés. Y los errores o los vicios que ya mencionamos, el gasto excedido, el gasto del Estado, entre otras cosas que usted acaba de mencionar, son errores que ya cometió el correísmo en su momento, que pusieron en riesgo la dolarización. Sí, tal cual. Y como yo decía, este señor tiene, así él lo niegue en Twitter, que es en verdad es de locos cómo lo niega, porque todo el mundo lo sabe, tiene una tesis subida a la Flaxo que se llama Cómo desdolarizar y no morir en el intento. Entonces, que no lo venga a negar y que al menos sea honesto intelectualmente. Pero a lo que iba también es, si tú tienes demasiado gasto y tienes que endeudarte y encima más no puedes subir los ingresos, lo único que le queda al correísmo es desdolarizar. Una política fiscal responsable como la tiene el presidente Noboa, que ha tratado de conseguir deuda pero a un bajo costo, de subir los ingresos fiscales, que es, así no nos guste, subir el IVA, subir algunas otras tasas para las recaudaciones, y ha subido la recaudación fiscal y tiene que subir los ingresos petroleros. Por eso es que está haciendo todos los esfuerzos en el sector de hidrocarburos y sectores estratégicos. Es decir, eso protege la dolarización porque previenes que alguien venga y quiera desdolarizar, imprimir billete mancomunadamente, y eso empobrece a las personas. Y yo le digo, si nosotros queremos ver un correísmo del 2006 al 2016 que maneje esa misma política económica, va a ser muy difícil, porque tú tienes el precio del petróleo a la mitad del precio. Antes se llegó incluso a $140, $150, que era el doble de lo presupuestado y el doble de lo que está aquí hoy. Y además tú tienes más capacidad de endeudamiento en ese periodo que ahora. Ahí tenías 3 veces 15.000 millones, pasó a ser 45.000 millones de deuda externa. Entonces todo eso corroboró para que no se tenga que desdolarizar. Pero ahora que la situación fiscal está tan complicada y el correísmo quiere hacer un montón de obras como Yacha y EP, como mandar el satélite de Ronnie Nader a la Luna, como la refinería del Pacífico, inyectar toda la plata a la economía en obras súper carísimas, la única manera es desdolarizar, y eso es lo más preocupante, ¿no? Perfecto. Nuevamente volviendo al tema del Banco Central, un poco para hacer una especie, no sé si de analogía, en la época que estábamos sucretizados, el Banco Central emitía dinero, emitía monedas y papel, en billete. En ese entonces no sabemos si lo hacía con respaldo o no, con responsabilidad o no, pero en todo caso, hoy también sucede algo similar, pero en menor proporción, aunque estamos dolarizados y que el Banco Central ya no es una entidad emisora de dinero. Sin embargo, por ejemplo, están en circulación ya monedas de 10 y 5 centavos, que son centavos o dólares ecuatorianos, hasta de $1 ecuatoriano. Es lo mismo que se emitan este tipo de dinero o de ecuadólares sin tener respaldo. Esto también generaría una inestabilidad en este patrón monetario, Andrés. Sí, es muy buena su pregunta. Y como usted dice, en esa época el Banco Central, su trabajo era emitir la moneda, pero lamentablemente se vendía al gobierno de turno, y eso nos llevó a la crisis donde cada sucre o cada dólar valía 25.000 sucres. Entonces ahí está la respuesta de si se emitían con respaldo y si se metían responsablemente, porque nos generó una devaluación brutal que también generaba una inflación muy inestable que no podía permitir que los ecuatorianos planifiquemos la economía. Pero por otro lado, el tema de las monedas fraccionarias yo creo que es un tema mínimo. Ahora, por supuesto, todos utilizamos monedas, pero eso ya es una fracción muy pequeña. Ahora es mínimo, pero se pudiera convertir en macro, Andrés. ¿Cómo? Ahora es mínimo, pero se pudiera convertir en macro dependiendo de la ideología política o de la política económica que implemente el gobierno en su momento. Cualquiera sí, que fuere. a la final las monedas fraccionarias son un concepto interesante, pero no se maneja tanto. O sea, a la final la mayoría del dinero se mueve a través de transferencias bancarias, es decir, el circulante nunca llega a ser efectivo. Incluso solo las monedas que nos sirven para pagar cosas menores, como un restaurante donde no te acepten un almuerzo diario, en el parqueadero,
en ese tipo de cosas es donde se maneja las monedas, pero por ejemplo en las capitales incluso ya se está cambiando esas monedas fraccionarias cada vez más por transferencia o medios de pago alternativos, como lo son las alternativas que ha dado el Banco Pichincha a través de Una o el Banco Guayaquil o muchos otros. Entonces yo creo que las monedas fraccionarias cada vez tienen menos peso, e incluso hay una propuesta del presidente americano que es eliminar la moneda de 1 centavo, porque hay un concepto que te dice es más costoso producir la moneda de 1 centavo que el centavo en sí mismo. Entonces estamos perdiendo plata, o los Estados Unidos está perdiendo plata con cada centavo que emite. Entonces yo creo que es un concepto similar. Por supuesto que las monedas de $1 seguirán teniendo valor, incluso las de 1 centavo, las de 5 centavos, pero son una proporción menor del total del circulante en la economía. Claro, yo me refería básicamente a la amenaza que pudiera ser todavía la permanencia del Banco Central, que hoy, por ejemplo, está emitiendo centavos de dólar, pero posteriormente pudiera ser ya con ecuadólares. Entonces ahí sí pondría en riesgo la dolarización. Mi querido Andrés Bácones, usted ha sido muy amable por conversar con Noticias Oro Maro. Buenos días, muchas gracias. Vamos nosotros a nuestra siguiente pausa de publicidad. Enseguida retornamos con más información.